Los franceses son los ministros del infierno, los enemigos más implacables de Dios y de los hombres, los enemigos de todo bien, los apóstoles de todo mal. Mientras la revolución avanza en Francia, Carlos IV se preocupa de que los aires revolucionarios no crucen los Pirineos. Carlos IV había asumido los destinos de España en 1788, 6 meses antes del dramático pronunciamiento francés contra el absolutismo monárquico. La onda de choque de la Revolución Francesa afectó hasta a los reformistas moderados y asustó a un Carlos IV incapaz de comprender sus efectos. Muy malas noticias de Francia. ¿Qué ha ocurrido? He mandado llamar al embajador. Mi primo Luis el Rey debe haberse vuelto loco. Ha cedido sus poderes a la Asamblea Nacional. Esto es una revolución. La revolución. El repliegue hacia posiciones más conservadoras se hizo inevitable. Incluso un veterano reformista como el conde de Floridablanca creyó conveniente volver sobre sus pasos. Aisló España para evitar el contagio revolucionario. Porque aquí no queremos tanta luz ni sus consecuencias, señalaría en una carta al embajador español en París. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, declaran: Artículo 1. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de la soberanía reside esencialmente en la nación. Martínez, le felicito por haber conseguido pasar esos papeles. Señores, ¿qué les parece a ustedes? Todos libres e iguales. No me extraña que la censura sea cada día más severa. Floridablanca ha establecido un cordón sanitario a lo largo de los Pirineos para evitar que la epidemia revolucionaria contagie a España. De momento me parece que sería mejor... La Inquisición se convertía en una firme aliada de la policía para reprimir la libre difusión de las ideas. Se prohibía la lectura, venta y tenencia de todos aquellos libros considerados blasfemos y antimonárquicos, y se creaba un llamado cordón sanitario para impedir la llegada a España de una larga lista de autores considerados prohibidos. Y a la católica España le debo este sacrificio. España se erigía así en abanderada de la defensa de la monarquía y el catolicismo frente a la Francia revolucionaria. Pero Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Hobbes, Burke o Locke eran leídos clandestinamente por algunos españoles que también aprobaban lo acaecido en Francia, aunque rechazaban el terror y los crímenes cometidos en aras de la libertad. Eran los llamados ilustrados, intelectuales que tuvieron gran protagonismo durante el reinado de Carlos III. Entre ellos se encontraba Gaspar Melchor de Jovellanos, autor del informe sobre la ley agraria, en el que abogaba por la liberalización del suelo. He investigado incluso varios autos de fe contra las brujas. Supersticiones impropias de estos tiempos. En este caldo de cultivo ideológico se formaron los hombres llamados a proclamar la primera Constitución española. Floridablanca había sido un eficiente ministro de Carlos III y lo era de Carlos IV, pero no pudo impedir que grupos de reformistas perseverantes terminaran minando su reputación. En 1792 fue reemplazado por el conde de Aranda, un destacado miembro del partido aragonés que proponía una monarquía menos absolutista. Aranda presumía de su amistad con Voltaire y con otros inspiradores u ejecutores de la Revolución Francesa. Esa condición catapultó su ascenso. Carlos IV necesitaba un interlocutor con los revolucionarios franceses para tratar de rescatar a su primo Luis XVI, retenido y amenazado de muerte. La proclamación de la República, el estallido del terror revolucionario y el encarcelamiento y proceso de Luis XVI liquidaron las intenciones de Aranda. El conde terminó acusado de discípulo de la escuela jacobina y reemplazado por un joven y casi desconocido amigo del rey, Manuel Godoy. Este era un oficial de la Guardia Real proveniente de la pequeña nobleza extremeña, cuya buena estrella había comenzado a brillar a la par que la llegada de Carlos IV al trono. De hecho,
escoltaba a los jóvenes soberanos cuando se cayó del caballo. Ese pequeño accidente motivó que ganara las simpatías de la reina María Luisa y que entrara en la historia con enormes consecuencias. María Luisa ya había escandalizado a la mojigata corte española por su conducta poco recatada para los cánones de la época. Solía vestir a la última moda de París y caminar con sus amigas por Madrid, acompañadas solo por apuestos miembros de la Guardia Real. Pero su influencia sobre su esposo sería la causa primordial de la aparición de Godoy como protagonista central del futuro drama español. Es el mejor regalo que me has hecho en tu vida. ¿Qué piensas? Godoy tenía otros planes para enaltecer la gloria de sus protectores. Sus antecesores habían evitado por diferentes motivos avivar el riesgo de una guerra contra la Francia revolucionaria. Godoy haría todo lo contrario. En 1793, España se vería enzarzada en un conflicto bélico a lo largo de su frontera pirenaica. La Guerra de la Convención, como fue llamada, solo serviría para demostrar que las fuerzas militares de la península no estaban en condiciones de enfrentarse a los franceses, que para entonces ya habían derrotado a prusianos y austriacos. Bajo el lema de la defensa de la religión, el rey y la patria, los españoles tendrían un comienzo auspicioso en la contienda. Una reducida fuerza al mando del general Ricardos se apoderó de la provincia limítrofe de Rosellón en abril de 1793. La reacción de los revolucionarios franceses sería demoledora. En 5 años cayeron en sus manos Figueras, Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Miranda del Ebro. Y España, sin recursos económicos ni capacidad militar para seguir con la aventura, más allá de los inflamados sermones de los sacerdotes contra los herejes regicidas, tuvo que pedir la paz. En 1795, gracias al Tratado de Basilea, recuperaría los territorios perdidos, pero tendría que ceder la mitad de la isla de Santo Domingo en el continente americano. Contrariamente a lo que podría suponerse, Godoy sería premiado por sus desgraciadas decisiones con un nuevo título, el de Príncipe de la Paz. En 1796, la historia cambiaría de rumbo. En esta ocasión, sería la creciente presión inglesa para quebrar el debilitado monopolio español en sus colonias americanas, lo que llevaría a Godoy a firmar con París el Tratado de San Ildefonso. Este era una alianza militar con sus otrora enemigos franceses. El resultado no pudo ser peor. España sufrió una importante derrota naval en el Cabo de San Vicente en 1797 y el duro hostigamiento inglés contra el puerto de Cádiz y sus operaciones en las Islas Canarias. El abrupto cambio en el rumbo político externo había sido una alternativa jugada por Godoy para intentar frenar el desprestigio que estaba sufriendo en su frente interno. Había tenido que endeudar más al reino para financiar los sucesivos conflictos, con lo que también había agravado los problemas económicos heredados del pasado. Durante la guerra contra Francia, Godoy había desbaratado varios complots en su contra que habían organizado los partidarios de Aranda. Los resultados negativos del nuevo conflicto y sus intentos de negociar con Gran Bretaña una paz por separado provocaron una violenta reacción francesa. Esas presiones obligaron al rey a sustituirlo en 1798. El eclipse del Príncipe de la Paz sería, sin embargo, casi una retirada táctica. Sus opositores
Desorganizados después de la muerte del conde de Aranda en 1799, no pudieron aprovechar semejante oportunidad. Godoy no tardaría en volver. Y detrás de Godoy cesarán nuestros amigos, los ministros ilustrados. Les huelen a revolucionarios. Y lo curioso es que a Godoy le han cesado, pero no le han quitado los sueldos, honores y emolumentos. Ah, la bondad de la reina. Un corazón de oro. Nuestros poderosos están viendo pelar las barbas de sus vecinos franceses a manos de la revolución. Y van a tratar de evitar que les rapen las suyas. No hay más que ver lo de los jesuitas, que llevaban desterrados más de 30 años y ahora los traen de Nueva España. La reacción prepara sus defensas. Se acabaron las medias tintas. A mí me impedirán que siga vendiendo libros de Francia. Hace una semana que vigilan la tienda. La primavera de las luces y de la razón toca su fin. Los acontecimientos internacionales jugarían nuevamente a su favor. El ascenso de Napoleón Bonaparte en Francia facilitaría su retorno, pero también reavivaría la guerra contra Gran Bretaña. Después de todo, ese era el verdadero propósito de Napoleón para apoyar su regreso. Los resultados para España serían aún más catastróficos que los anteriores. El comercio colonial ya había sufrido un fuerte descenso en los primeros años del conflicto con Inglaterra. Su reanudación en 1804 no contribuiría a mejorar esa situación, sino todo lo contrario. El 21 de octubre de 1805, frente al Cabo de Trafalgar, las flotas combinadas de España y Francia sufrirían una desastrosa y aplastante derrota ante la Armada británica. La mayoría de los principales marinos españoles morirían o quedarían heridos de gravedad en esa jornada. Y lo que aún fue peor, Inglaterra se apropió en forma definitiva de las rutas oceánicas, amenazando ahora los dominios de ultramar de la península. Gran parte de su déficit presupuestario se financiaba con empréstitos avalados por las riquezas extraídas de sus colonias. A partir de Trafalgar, los convoyes de buques mercantes que iban o venían de las Indias estarían casi a merced de la marina inglesa. Fue un golpe mortal para el comercio de la metrópoli. La crisis económica y las derrotas militares acrecentaron las críticas y la oposición contra el favorito. Su meteórica carrera hacia el poder y la forma de alcanzarlo habían sido una de las primeras causas del rechazo por parte de las jerarquías aristocráticas y de las burocráticas del gobierno. Después se sumaría la cúpula eclesiástica por la apropiación de bienes que sufrió por parte del Estado para financiar la guerra, y la burguesía, acosada por impuestos y quebrantos. La presión inflacionaria sobre los alimentos le granjearía también la antipatía de los trabajadores. Esta vez los enemigos de Godoy encontrarían un importante aliado para su causa, nada menos que Fernando de Borbón, el príncipe de Asturias.